Bien, hermanos, muchas gracias. Quiero primero darle las gracias a todos por el apoyo, hermanos, espiritual en este momento, en este tiempo. Gracias por sus oraciones. Han sido de verdad escuchadas por el Señor porque hemos sentido que el consuelo del Señor en nuestros corazones con la partida de mi mamá, ¿no? Uno dice que uno piensa de verdad que puede estar preparado para ese momento, pero cuando llega el momento uno no lo está. Am, y algo así ha pasado. Nosotros esperábamos ya que esto pase con mi mamá porque estaba muy delicada, ¿no? Cada vez que se ponía delicada siempre venía a la mente, va a partir, pero no partió y no partía en realidad, ¿no? Pero ya esta última vez ya el Señor quiso llevársela y bueno, hermanos, nuevamente gracias a todos. Sigan orando, oren por mi papá. Yo creo que él compartió toda su vida, 51 años ya de matrimonio, y él seguramente va a sentir mucha más su ausencia, ¿no? Su compañera de vida. Oren por mi papá para que el Señor pueda darle consuelo y fortaleza, ¿no? Para que pase este tiempo. Y con esto, hermanos, con esto en mente, yo estaba allá en Cochabamba y estaba pensando qué voy a predicar el domingo. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles estudiando, pero vamos a hacer una pausa. Yo quisiera compartirles un tema del que creo que nos puede ayudar de verdad, porque ¿quién no ha sufrido dolor en la vida? ¿Quién no ha sufrido dolor? ¿Qué hay detrás del dolor? Yo quiero decirles claramente que detrás del dolor hay un Dios soberano obrando. Detrás del dolor hay un Dios soberano obrando. Y ese va a ser el tema de esta mañana. ¿Sí? Si hay algo que nosotros no debemos olvidar en tiempos de dolor es que Dios sigue en control. Dios sigue en control aunque no lo entendamos. Y todo lo que Él permite tiene un propósito bueno, aunque ahora nos duela. Realmente con lo que sentimos nosotros no podemos hacer mucho. No podemos acallar ese dolor, no podemos nosotros silenciarlo, sencillamente está ahí. Pero, pero es bueno también saber verdades de la palabra de Dios, de las que nos podemos aferrar de tal manera que estas verdades puedan darnos impulso para seguir adelante, porque no es difícil, no es fácil más bien estar en momentos de dolor. No hay en la vida, hay momentos en los que parece que todo está fuera de control, ¿no? La enfermedad, por ejemplo. Hay hermanos y familiares, capaz ahora mismo tú estás viviendo algo así, tienes un familiar enfermo por mucho tiempo, la carga psicológica, el cansancio físico, económico que esto conlleva, ¿no? Y te golpea y te produce tristeza, te produce dolor. Por otro lado, hay otro tipo de situaciones como los problemas familiares que también nos producen dolor. Un hijo que se apartó de los caminos del Señor, una mamá que no acepta a Cristo, los padres que no aceptan a Cristo y están alejados, ¿no? O tu esposo o tu esposa no está compartiendo la misma fe y es una lucha que llevas por años y por años. Capaz ahora mismo hay situaciones complicadas en tu vida que están golpeándote. Crisis económica hoy en día nosotros en Bolivia más es una lucha de todos los días. Alguien dijo, ya no vivimos, sobrevivimos todos los días buscando sobrevivir, a ver si encontramos, a ver si sale un trabajo, a ver si se puede, ¿no? Entonces, y pérdidas inesperadas. Lo decíamos, nosotros no tenemos el control de nuestra vida. Miren, aún sabiendo que alguien va a partir, cuando llega el momento, el dolor está ahí. El que sepas algo de lo que va a ocurrir no te quita lo que vas a sentir, no te quita lo que vas a vivir. Y más cuando es de repente, seguramente el dolor es mucho más fuerte cuando algo inesperado empieza a llegar a tu vida. Pero la vida nos trae todo eso, ¿no? Nos lleva a un momento en el que todo sale de nuestras manos y entramos en un descontrol. Y capaz la pregunta que nos viene ahí, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Y pareciera que en esos momentos Dios no habla, no dice nada. No, pareciera que Dios está en otro lado.
La impresión que nos genera la tristeza y la pena es que nos nubla de ver a Dios en medio de la adversidad, en medio de la tribulación. Pero, hermanos, déjame decirles que la Biblia nos enseña que Dios no pierde el control, aunque nosotros no entendamos la manera en cómo Dios está trabajando. Dios sí está ahí. Dios sí está ahí. Y entonces es bueno, hermanos, recordar pasajes como este. Por ejemplo, Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman, a los que tenemos un corazón inclinado hacia Dios, una búsqueda de Dios, un corazón que busca la piedad, agradar al Señor. No dice que todas las cosas les irán bien, dice que todas las cosas les ayudan a bien. Y estas pueden ser buenas como pueden ser también malas. Job lo dijo, ¿acaso vamos a recibir de Dios solamente lo bueno y vamos a estar muy contentos y decirle gracias por todo esto? Y lo malo, ¿qué vamos a hacer con lo malo? La misma actitud se debe de tener, de dar gracias. Eso es lo que le dijo Job a su esposa, ¿no? Entonces, en todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto está hablando de los creyentes, de los hijos del Señor. En algún momento de tu vida, de nuestra vida, vamos a vivir tiempos como esto. Vivimos en un mundo roto, en un mundo quebrado, golpeado por el pecado, golpeado, hermanos, por la maldad, de tal manera que no vamos a ser exentos de estas situaciones que nos hacen pensar y repensar, y en algún momento hasta nuestra fe puede fallar. En algún momento alguien se me acercó y me dijo, ¿por dónde estaba Dios cuando mi hijo de 10 años murió? Y son preguntas bastante profundas y no hay cómo responderle porque es un corazón dolido. Y la respuesta capaz hasta no le va a agradar porque en ese momento todo es una cuestión, todo es una pregunta. Quisiéramos respuestas, quisiéramos entender todo, pero hermanos, Dios no ha perdido el control. Por eso es bueno tener estas verdades en nuestra mente para cuando llegue el momento de enfrentarlos, podamos recordarlos y aferrarnos de eso. Y si nos olvidamos, otra vez recurrir a estas verdades para encontrar fortaleza en el Señor. Yo quiero darles 4 verdades de la palabra de Dios y un quinto punto sobre algunos consejos de cómo llevar el tiempo en el que el dolor o la tristeza ha golpeado nuestra vida, ha golpeado nuestro corazón, a nuestra familia. Primera verdad de que hay un Dios soberano detrás del dolor, nos dice así: Dios sigue siendo soberano aunque todo parezca caótico. Si hay algo que necesitamos entender esto, Dios sigue siendo Dios. Todo puede ser un caos, todo puede ser una mezcladera de pensamientos, de emociones, de frustraciones, un caos total. Pero Dios sigue siendo soberano. La Biblia nos habla sobre un joven, nos relata la historia de un joven. Yo sé que al momento de decir su nombre ustedes sabrán de lo que él ha pasado. José, un joven que aproximadamente a sus 15 años sufre la traición de sus hermanos. Imagínense, ¿no? La traición de las personas que supuestamente deberían de cuidarlos. Nosotros, por lo menos en nuestra Latinoamérica, en Bolivia, todavía tenemos un apego familiar bastante fuerte, bastante fuerte. Les decimos a nuestros hijos, a los hijos mayores, vas a cuidar de tu hermano menor. Y así ustedes seguramente han escuchado dar consejos. Ustedes son hermanitos, ¿no? Ustedes tienen que cuidarse, ustedes tienen que alentarse. En algún momento nosotros nos vamos a ir y ustedes van a quedar. Pero ahora noten lo que pasa a este muchacho José, traicionado por sus hermanos. No lo quisieron, en un momento de ira posiblemente, en un momento muy emocional de sus hermanos, tomaron decisiones bastante fuertes que afectaron la vida de este muchacho. Lo vendieron como un esclavo.
Lo vendieron como un esclavo y mintieron a su papá con lo que había ocurrido. Y luego ya como esclavo, llegando a ser vendido como un esclavo a un jefe, a un oficial, eh, falsamente acusado. Falsamente acusado por su esposa. Miren lo que vive. Después de eso, volver a la prisión o ser olvidado en la prisión por aquellos que en algún momento también fueron considerados con sus amigos. Si se hacen un recuento de la vida de José hasta ese momento, es de un caer tras otro. ¿No? Es de ir cada día avanzando, pero pareciera que la esperanza está nublada en esto. Es un caos en ese momento la vida de José. Parece que su vida está destruida, pero es interesante cómo termina el final de la historia de José. En Génesis 50:20. Génesis 50:20, José se revela ya a sus hermanos, es decir, se les muestra quién es él, y él a ese momento ya ha entendido el plan de Dios, ha entendido que aunque el mundo o aunque todo parezca caótico, Dios sigue siendo soberano. Dice Génesis 20:50, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. ¿Ah? Vosotros pensasteis mal, mas Dios lo encaminó para bien. Y eso es tener soberanía, eso es tener el control. Dios siempre va a tener el control y José lo entendió, ¿no? Lo que hoy, hermanos, nos parece injusto, hermanos, Dios lo encamina. Lo que hoy nuestra vista es bastante corta, pero Dios soberano puede hacer, hermano, redirigir todo aquello que a nuestros ojos hoy parece injusto y doloroso, ¿no? Lo que estamos pasando hoy, o lo que puedes pasar en algún momento de tu vida, no define el final. Es decir, que no es el final de las cosas, ni es el camino que de ahí en adelante vas a seguir. Es un momento, es un tiempo, seguramente doloroso, seguramente para plantarte con mucha fuerza y entender esta verdad, pero no es el final. Todavía hay mucho camino por recorrer y eso es lo que José entendió. Puedo haber sufrido muchas cosas, pero al final dijo, Dios lo encaminó para bien. El mal estaba presente, pero Dios lo encaminó para bien. Dios está escribiendo, hermanos, una historia más grande. Cuando nosotros empezamos a vivir este tipo de situaciones, hay que entender esto, que Dios, hermanos, al tener el control, está escribiendo una historia mucho más espectacular en tu vida. Seguramente hay mucho camino que recorrer y está formando en tu vida aquello que es necesario para recorrer ese camino. Aunque no veas en ese momento el plan de Dios, porque se oscurece, hermanos, Dios sí lo está viendo por completo. Él no está viendo lo que tú estás viendo, Él está viendo todo el plan en tu vida y sabe por qué está ocurriendo eso. Entonces Dios no pierde el control aún, hermanos, cuando todo parezca un caos en nuestra vida. Primera verdad. Segunda verdad, Dios obra más allá de lo que podemos entender. En momentos de tristeza, de dolor, en momentos en los que estamos pasando, hermanos, a veces queremos, ¿qué cosa? Explicaciones. Queremos que nos den razones. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Dios no siempre va a dar una respuesta en ese momento. Dios no te va a decir es por esto que estoy haciendo, es por esto que estás pasando por esto, o he permitido que pases por esto. Isaías 55, el verso 8 al verso 9, es muy claro, es un pasaje muy revelador y creo que es importante que tú y yo lo tengamos en nuestra mente, repitiéndolo muchas veces. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice
o dijo Jehová. De tal manera que aquí nosotros vemos a un Dios superior en todo a cada uno de nosotros. En todo, nosotros no vamos a entender los pensamientos perfectos de Dios con la mente tan finita que nosotros tenemos. Con esta mente que quisiera explicaciones, pero ni siquiera las va a entender de parte de Dios. Pero sí es bueno entender, hermanos, la calidad de Dios que nosotros tenemos enfrente. En qué Dios nosotros estamos creyendo, en qué Dios estamos confiando. Y es este Dios, hermanos, que va más allá de tu entendimiento y está por encima de tus caminos. Este Dios es un Dios, hermanos, grande. Job lo entendió así. Job lo entendió así. Job, hermanos, es un hombre que lo perdió todo. En cuestión de un día lo perdió absolutamente todo. Perdió heredades, perdió ganado, perdió riqueza y luego perdió a su familia. Tenía hijos y sus hijos murieron en un solo día. No sé qué padre aguantaría semejante dolor. Semejante dolor, por eso no es tampoco la esposa, imagínense la esposa de Job perdiendo a toda su familia en un solo momento. O sea, es un golpe bastante fuerte, pero no quedó ahí la vida de Job, sino que al siguiente día perdió también su salud. O sea, lo perdió absolutamente todo. El texto nos dice que agarraba una especie de cántaro y empezaba a rascarse el cuerpo porque el cuerpo le picaba bastante. Su esposa lo mira y dice, maldice a Dios de una vez y muérete. Es que hay momentos que golpean así, pero Job nunca recibió, y si ustedes dan una lectura a todo lo que es el libro de Job, Job no recibió nunca una explicación del por qué estaba viviendo eso. Pero lo que sí Job vio fue ver a Dios de una manera más profunda, más clara. Dice en Job capítulo 42, el verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, los momentos en los que nosotros estamos así tan dolidos, tan golpeados, es, hermanos, que no necesitamos entender todo lo que está pasando. No necesitamos que nos den, no busquemos más bien una respuesta a todo lo que se está pasando, sino más bien empecemos a confiar más en el Señor. Empecemos a depositar nuestra confianza en el Señor, que nuestra confianza empiece a crecer a pesar de que no vayamos a entenderle. A veces el propósito no es, hermanos, darte una explicación que satisfaga tu razón. El propósito es transformar tu vida, es transformar aquello que es necesario para que uno se pueda acercar al Señor. Dios, a través de estas situaciones, está buscando formar tu vida a su manera, y capaz esa es la manera en cómo nosotros tenemos que empezar a vivir cuando estamos viviendo tiempos difíciles. La prueba, hermanos, la prueba revela el nivel de relación con Dios que no tenías antes. Hay que estar preparados para la prueba. Y esto no quiere decir que te conozcas muchas cosas, que te conozcas la Biblia, que sepas cómo tienes que actuar y todo lo demás. Job lo dice muy bien, yo había oído de ti. Sí, seguramente muchas veces había oído de él, pero en su momento, cuando le tocó vivir el tiempo de dolor, él dijo, pero ahora mis ojos te ven como realmente tú eres. Y hermanos, es así, el tiempo de la prueba nos revela al Dios en el que nosotros creemos. Nos acercamos más a Dios convencidos de que realmente Él, Él va más allá de lo que nosotros podemos entender. Dios no siempre va a responder a todas tus preguntas, pero sí va a revelarse a tu corazón, sí va a mostrarse en tu corazón. Esto no es inmediato.
Hay también un tiempo en el que seguramente la paciencia y el Espíritu Santo trabajan de una manera dinámica, de tal manera que tu corazón y tu mente van entendiendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tercera verdad para ver a un Dios soberano detrás del dolor. Las pruebas tienen un propósito de formación. Hermanos, Dios no desperdicia el dolor. Dios no desperdicia tu dolor, no va a ser en vano el dolor que vas a tú sufrir o estás sufriendo, Dios no lo va a desperdiciar. Santiago 1, 2 al 3 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, el pueblo de Israel es un ejemplo de esta verdad. El pueblo de Israel, la historia de Israel en el desierto es un ejemplo de esta verdad. Ellos salieron de Egipto, ¿no? Salieron de Egipto, pero no entraron directamente a la promesa. No entraron directamente a la promesa o a recibir la tierra prometida. Ellos pasaron por un desierto. Claro, porque no comprendieron bien quién era Dios. Tenían que aprender realmente quién era Dios. Por eso Dios no quería solo sacarlos de Egipto, Él quería sacar a Egipto del corazón de ellos, porque así no les servían en la tierra prometida, ellos tenían que salir renovados, limpios. Y hermanos, eso es lo que Dios hace también con nosotros en los tiempos de dolor. Él quiere transformar nuestra vida, quiere sacar cosas de nuestra vida, quiere fortalecer cosas en nuestra vida. Capaz nuestra relación con Dios, hermanos, tiene que ser más estrecha, nuestra relación, nuestro buscar a Dios debe ser más intenso, más diligente, más disciplinado. En medio de dolor, hermanos, en medio de la prueba, Dios lo que quiere hacer es formar nuestro carácter, formar lo interno, aquello que sostiene todo lo que nosotros somos en el interior, porque en el exterior uno puede decir y hacer muchas cosas, pero lo que realmente interesa es lo interno, y en eso es lo que Dios trabaja. En eso es lo que Dios trabaja. Dios está trabajando, hermanos, en tu fe, en tu paciencia y en tu dependencia de Él. Los momentos de dolor nos ayudan a fortalecer estas áreas en las que no siempre estamos nosotros muy enfocados. Los momentos de dolor nos hacen buscar a alguien mucho más fuerte que nosotros para decirle ayúdame, ayúdame. Para empezar nosotros a confiar, a aferrarnos en alguien que realmente pueda sostenernos y darnos ese consuelo. El proceso, hermanos, es tan importante como el destino. Queremos nosotros ser pacientes, nosotros queremos ser piadosos, queremos ser agradables al Señor. El camino a eso, hermanos, es duro. Y hay veces que nosotros nos ponemos medio rebeldes a hacerlo. A veces no oramos, a veces no leemos, a veces no tenemos prácticas cristianas, pero sí queremos ser hombres y mujeres espirituales, sí queremos ser utilizados por Dios. Dios puede saber que queremos eso, pero hay un camino que recorrer, hay cosas que necesitamos cambiar y Dios sabe que el dolor es la única manera en cómo nosotros podamos encaminarnos en lo que Dios quiere. Por eso Dios no va a desperdiciar tu dolor. Dios está trabajando constantemente contigo. Si el proceso no estás pasando algo, estás siendo formado por Dios. No estás pasando un momento doloroso. Dios está trabajando en tu vida. Dios está fortaleciendo áreas en tu vida. Cuarta verdad, el final de Dios siempre es bueno, aunque el proceso duela. El final de Dios siempre es bueno, aunque el proceso duela. Hermanos, lo decía al principio, nosotros tenemos la vista corta, pero Dios ve el final
desde el principio. Dios ve el final desde el principio. No es como nosotros, no es como tú o como yo. Dios es totalmente diferente. Pero Él sabe que el final es bueno. Él sabe que el final es bueno. Miren, Zacarías, o más bien Jeremías, en el capítulo 29, verso 11, nos dice el deseo de Dios. Dice, porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no quiere tu mal, Dios no quiere tu dolor, no quiere que estés pasando, que estés viviendo situaciones. No, Dios tiene planes superiores, tiene fines mayores. Y los planes de Dios no terminan mal, los planes de Dios terminan bien. El fin de Dios siempre, siempre será bueno. No lo entenderás en ese momento, no lo entenderemos en ese momento, no sabremos por qué. ¿Por qué tenemos que vivir ese tiempo tan doloroso, tan cargado, tan de muchas cosas? No lo sabemos, pero sí entiende esta verdad. Su final va a ser bueno porque Dios está al control. Él ya ha visto todo desde el principio. Miren en Jesús, la historia de Jesús, nuestro Salvador es claro, es muy clara con esta gran verdad. Jesús fue rechazado por el pueblo que tenía que recibirlo. Jesús fue traicionado por la persona más cercana hacia él. Jesús fue crucificado por ese pueblo a quien él amaba mucho. Parecía ese el final de Jesús, ¿no? El peor final de una persona, crucificado en la cruz. Pero Dios tenía un plan más glorioso, mucho más grande, hermanos. La cruz no era el final, la cruz era el camino de la victoria. Lo bueno estaba por venir después de la cruz. El sufrimiento fue el proceso, fue el camino. Lo bueno estaba después de la cruz. Y hasta ahora nosotros vamos a pasar, hermanos, y lo bueno va a seguir dándose. ¿Por qué? Porque lo que Cristo ha hecho es espectacular, es un plan perfecto, con sufrimiento y con dolor. Hermanos, no juzgues tu vida, no juzgues tu historia por lo que hoy estás viviendo. Es simplemente un capítulo más en tu vida. O será un capítulo más en tu vida cuando tienes que llegar a enfrentarlo. Luego darás vuelta a la hoja y comenzará otro capítulo en tu vida. Es una nueva manera de vivir, es una nueva manera de enfrentar. Aprender a vivir con el ser querido que ya no está. ¿Ah? Aprender a vivir con la situación que te pasó. La enfermedad te dejó secuelas, entonces aprende a vivir con eso. ¿Sabe Dios por qué está así? La familia quedó ahí medio quebrada. Aprende a vivir con eso. Sigue pidiendo al Señor guía y restauración. Por eso no ese es el final de tu historia. Hay capítulos todavía que van a seguir y el final es bueno. El final es bueno. Dios no ha terminado, hermanos, todavía su trabajo contigo, ni conmigo, con nadie. Dios sigue trabajando. Lo que hoy duele, mañana, hermanos, tendrá propósito. Veremos el pasado y diremos, había sido por esto que pasé por esto. Esto Dios quiso. Ahora sí es más claro, pero, hermanos, es importante entender esta verdad. Si ese momento no lo vemos, el proceso puede ser oscuro, pero el final de Dios siempre es redentor, liberador. Y como último punto, hermanos, ¿cómo puedes responder en medio de la prueba? Estás viviendo un tiempo de dolor. Estas verdades que te he presentado son verdades acerca de Dios, de cómo Él trabaja, de cómo es Él. Es bueno tenerlo en la mente, es bueno tener en el corazón, es muy bueno, porque ahí se te revela el Dios eterno. Pero esto no te quita el dolor. El dolor sigue ahí, la pena y la tristeza va a seguir ahí por el tiempo que sea necesario. Por eso, algunos consejos sobre cómo responder en medio de la prueba. La primera cosa que tenemos que hacer es confía aunque no entiendas lo que está pasando. Confía aunque no entiendas lo que pasa. Proverbios 3:5 nos dice, fíate, confía en Jehová
de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No creas que tú lo puedes hacer, no creas que tú puedes manejarlo, no creas que está en tus manos esta situación. Confía en Jehová de todo tu corazón, vuelca tu corazón, tu mente y todo tu ser al Señor. Es la mejor opción que puedes hacer. El dolor seguirá ahí. Dile al Señor, Señor, siento dolor en mi corazón, siento tristeza, no sé qué hacer, no sé cómo sacar esto, pero díselo a Él. Eso es confiar en el Señor. Segunda cosa, segundo consejo, permanece fiel al Señor. Primera a los Corintios 15:58 dice, estad firmes y constantes. Estad firmes y constantes. Saben que el dolor te mueve el piso, te hace preguntar por qué. Y como no hay una respuesta inmediata, audible, entonces tu corazón y tu mente te llevan a empezar a cuestionar si ese Dios en el que crees realmente es el que dice ser. Pero escucha la palabra de Dios, no te escuches a ti, no escuches tu razón, escucha la palabra de Dios, estad firmes y constantes, permanece firme, no lo entiendes, pero sigue permaneciendo firme al Señor, no te vuelques, no traiciones a Dios por la situación que puedes estar viviendo. Puede ser muy dolorosa, puede ser muy, muy fuerte lo que estás viviendo, pero permanece firme al Señor. Tercer consejo, acércate más a Dios. Acércate más a Dios. No huyas, acércate más que nunca a Dios. Búscalo en oración, aférrate a Él. Y seguramente Dios se acercará también más a ti. Y por último, recuerda que no estás solo. El tiempo de dolor, recuerda que no estás solo. Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Dios nos ha prometido acompañarnos siempre. Va a estar contigo en ese momento de dolor, va a estar contigo en ese momento en el que la vida te ha golpeado muy dura. Tal vez hoy no entiendes lo que estás viviendo, es algo muy duro. Duele el proceso y sientes que Dios está en silencio. No te habla, no te dice nada, no sientes nada en tu corazón, no hay un fuego por delante. Pero la verdad es, hermanos, que Dios sigue al control, Dios sabe lo que está haciendo. Dios, hermanos, nunca se va a equivocar contigo. Él no va a cometer errores. Por eso no estoy pidiendo que entiendas a Dios del todo hoy, pero sí que confíes en Él, que te vuelques de todo corazón a Él. Dice Salmo 34 o 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, entonces recuerda quién es Él. Y eso debe traer dirección, consuelo a nuestra vida. De eso podemos aferrarnos, de eso podemos agarrarnos muy fuerte. Y la prueba va a producir paciencia en nuestra vida. Y esa paciencia nos va a ayudar a ver como Job, ya no solo haber oído de Dios, sino estar viendo a Dios actuar con claridad. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por saber que tú eres nuestro Dios, que tú eres Dios que tiene y está en control de todo. Padre, conoces el corazón de los que estamos aquí, de cada uno de nosotros. Señor, sabes que hay muchos que han pasado tiempos de dolor y todavía hoy lo siguen llevando. Amado Dios, te pedimos que estas verdades puedan traerles consuelo a su vida y podamos, Señor, aferrarnos a estas verdades y podamos, Señor, acercarnos más a ti, Señor, y poder encontrar en ti ese refugio, esa sombra, Señor, en medio del calor que nos quema.
Amado Dios, te agradecemos por este tiempo. Gracias porque tú eres Dios y reconocemos, Señor, tu soberanía y tu control. Te agradecemos por todo, Padre Celestial. Pero ayúdanos, Padre. Todavía nuestra carne y nuestra mente está en nosotros y todavía ejerce un control. No queremos, Señor, que eso pueda llevarnos a alejarnos de ti, sino que podamos, Señor, aferrarnos de tu fuerza, de tu poder, de tus verdades. Bendice, Señor, la vida de cada uno de los que están aquí. Consuela ese corazón dolido. Consuela, Señor, esa vida golpeada y dale dirección, Padre, que tu presencia sea notoria en su vida. Dios, te agradecemos y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra.